China llevó a cabo ejercicios de asalto cerca de Taiwán, con buques de guerra y aviones de combate ejercitándose frente al suroeste y sureste de la isla. Las Fuerzas Armadas del país dijeron que se trataba de una respuesta a las injerencias y provocaciones externas. Taiwán, que Pekín reclama como territorio chino, se ha quejado de las repetidas maniobras del ejército chino en sus proximidades en los últimos 2 años aproximadamente, que forman parte de una campaña de presión para obligar a la isla a aceptar la soberanía de China. China, que reclama como territorio propio a un Taiwán gobernado democráticamente, ha intensificado la presión militar y diplomática para obligar a Taipei a aceptar la soberanía china, lo que ha provocado la preocupación de Washington y otras capitales occidentales. La derrota del gobierno afgano, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y la huida de la presidenta, ha provocado un debate en Taiwán sobre lo que ocurriría en caso de una invasión china y si Estados Unidos ayudaría a defender a Taiwán. La presidenta Tsai Ing-wen está supervisando un ambicioso programa de modernización militar para potenciar la industria armamentística nacional y convertir a Taiwán en un puercoespín equipado con armas avanzadas y muy móviles para dificultar al máximo una invasión china. Por otro lado, el Partido Comunista Chino nunca ha gobernado Taiwán, pero en los últimos meses Pekín ha aumentado la presión militar y diplomática para que Taiwán acepte el gobierno chino. Sin embargo, a través de la Ley de Relaciones con Taiwán, Estados Unidos se compromete a proporcionar a Taiwán armas de carácter defensivo, así como a mantener la paz y la estabilidad en el Pacífico Occidental. El sitio web del medio estatal chino Global Times publicó un importante artículo sobre este tema. Compartimos su opinión para mostrar el enfoque chino sobre esta cuestión. La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán ha provocado la rápida desaparición del gobierno de Kabul. El mundo ha sido testigo de cómo Estados Unidos evacuó a sus diplomáticos en helicóptero mientras los soldados talibanes se agolpaban en el Palacio Presidencial de Kabul. Esto ha supuesto un duro golpe para la credibilidad y la fiabilidad de Estados Unidos. Mucha gente no puede evitar recordar cómo terminó la guerra de Vietnam en 1975. Estados Unidos abandonó a sus aliados en Vietnam del Sur. Saigón fue tomada. Luego Estados Unidos evacuó a casi todos sus ciudadanos en Saigón. Y en 2019, las tropas estadounidenses se retiraron del norte de Siria abruptamente y abandonaron a sus aliados, los kurdos. Algunos historiadores también señalan que abandonar a los aliados para proteger los intereses de Estados Unidos es un defecto inherente que ha estado profundamente arraigado en Estados Unidos desde la fundación del país. Durante la Guerra de la Independencia, Estados Unidos rogó humildemente al rey de Francia, Luis XVI, que se aliara con él. Tras la guerra, se apresuró a firmar la paz con Gran Bretaña de forma unilateral y concluyó un tratado de paz con este país que perjudicaba los intereses de Francia. Esto puso al régimen de Luis en una posición difícil, dando lugar a la Revolución Francesa. Washington ha abandonado el régimen de Kabul y ha conmocionado especialmente a algunos en Asia, incluida la isla de Taiwán. Taiwán es la región que más depende de la protección de Estados Unidos en Asia y las autoridades de la isla han hecho que Taiwán vaya cada vez más lejos en este camino anormal. La situación en Afganistán experimentó un cambio radical tras el abandono del país por parte de Estados Unidos. Y Washington acaba de marcharse a pesar del empeoramiento de la situación en Kabul. ¿Es esto una especie de presagio del futuro destino de Taiwán? Tsai Ing-wen, que había enviado un mensaje de condolencia al presidente estadounidense por la muerte de su perro, no mencionó ni una palabra sobre el cambio de la situación en Afganistán. Otros políticos taiwaneses, así como los medios de comunicación que se inclinan por Taiwán, también restaron importancia al impactante cambio. Pero debían estar nerviosos y sentir un presentimiento ominoso. Deben haber sabido el secreto que Estados Unidos no es fiable. El valor geopolítico de Afganistán no es menor que el de la isla de Taiwán. Alrededor de Afganistán se encuentran los 3 mayores rivales geopolíticos de Estados Unidos: China, Rusia e Irán. Además, Afganistán es un bastión de la ideología antiestadounidense. La retirada de las tropas estadounidenses de allí no se debe a que Afganistán no sea importante. Es porque se ha vuelto demasiado costoso para Washington tener una presencia en el país. Ahora Estados Unidos quiere encontrar una forma mejor de utilizar sus recursos para mantener su hegemonía en el mundo. Taiwán es probablemente el aliado más rentable de Estados Unidos en Asia Oriental. No hay presencia militar estadounidense en la isla de Taiwán. La forma en que Estados Unidos mantiene la alianza con Taiwán es sencilla.
vende armas a Taiwán al tiempo que anima a las autoridades taiwanesas a aplicar políticas contrarias al país mediante el apoyo político y la manipulación. Como resultado, ha provocado un cierto grado de agotamiento entre los dos lados del estrecho de Taiwán. Y lo que tiene que hacer Washington es solo enviar buques de guerra y aviones cerca del estrecho de vez en cuando. En general, Estados Unidos no tiene que gastar un céntimo en Taiwán. En cambio, gana dinero a través de la venta de armas y de carne de cerdo y de vacuno a la isla. Se trata de un acuerdo geopolítico totalmente rentable para Washington. Una vez que estalle una guerra a través del estrecho mientras el continente toma la isla con fuerzas, Estados Unidos tendría que tener una determinación mucho mayor que la que tuvo para Afganistán, Siria y Vietnam si quiere interferir. La intervención militar de Estados Unidos será un movimiento para cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán, y esto hará que Washington pague un precio enorme en lugar de obtener beneficios. Algunos habitantes de la isla de Taiwán aluden a que la isla es diferente de Afganistán y que Estados Unidos no les dejará en paz. Efectivamente, la isla es diferente de Afganistán. Pero la diferencia es la mayor desesperanza de una victoria de Estados Unidos si se involucra en una guerra a través del estrecho. Una guerra de este tipo supondría unos costes impensables para Estados Unidos, frente a los cuales la supuesta importancia especial de Taiwán no es más que una ilusión de las autoridades taiwanesas y de las fuerzas secesionistas de la isla. En las 2 últimas décadas, el gobierno de Kabul ha costado más de 2.000 soldados estadounidenses, $2 billones y la majestad de Estados Unidos contra los bandidos. Pero, ¿cuántas vidas de tropas estadounidenses y cuántos dólares sacrificaría Estados Unidos por la isla de Taiwán? Al fin y al cabo, Estados Unidos puede reconocer que hay una sola China y que Taiwán forma parte de ella. ¿O tendrá Estados Unidos más apoyo moral de Occidente si lucha por la secesión de Taiwán que durante la guerra de Afganistán? Según Pekín, las autoridades de Taiwán deben mantener la cabeza sobria y las fuerzas secesionistas deben reservarse la capacidad de despertar de sus sueños. A partir de lo sucedido en Afganistán, deben percibir que una vez que estalle una guerra en el estrecho, la defensa de la isla se derrumbará en horas y los militares estadounidenses no vendrán a ayudar. Como resultado, las autoridades de Taiwán se rendirán rápidamente, mientras que algunos funcionarios de alto nivel podrían huir en avión. La mejor opción para las autoridades de Taiwán es evitar llevar la situación a esa posición. Deben cambiar su rumbo de vincularse al carro antichino del continente de Estados Unidos. Deben mantener la paz a través del estrecho con medios políticos, en lugar de actuar como peones estratégicos de Estados Unidos y soportar los amargos frutos de la guerra.